Fíjense que la máxima o el eslogan de toda persona muy científica o racional es ver para creer. ¿Está bien? Ver para creer. Ahora, ¿qué pasa si en el universo hay fenómenos que para que aparezcan requieren una creencia previa? Esos fenómenos, obviamente, si existen, que obviamente existen y vamos a ver, todo fenómeno que para aparecer requiera una creencia previa, entonces la persona que exige ver para creer nunca los va a poder percibir. O sea, se va a perder toda esa realidad. O sea, se va a perder concretamente el poder creativo de su mente. Porque va a exigir simplemente, para aceptar un tema o para aceptar que la existencia de un objeto requiere verlo. Eso significa que esa persona nunca pudo haber creado ese objeto. Está bien que tiene que haber sido creado por otro. Pero bueno, rebobinemos un poquito. La frase del científico es ver para creer. La frase del místico es creer para ver. ¿Por qué creer para ver? Muy sencillo, porque la creencia es el mecanismo de la creación. O sea, una persona crea un resultado novedoso en el mundo cuando logra instalarlo en su mente como una idea inicial, primigenia, abstracta, algo que no existe en la realidad, se instala en su mente y a través de algún mecanismo material, posteriormente esa idea se concreta, se materializa. Entonces, esa persona pudo ver ese objeto gracias a que creyó en ese objeto previamente. Pensemos en cualquier inventor, cualquier artista, cualquier creativo. Necesariamente, antes de poder ver su obra, tuvo que creer en ella y haberla concebido totalmente en su mente. Tal vez de una vez o gradualmente, pero en ambos casos, la persona, el artista o el creador, o el inventor, o el innovador, tuvo que haber visto en su mente y haber creído en una idea y en un plan y en un proyecto y en un resultado antes de verlo. Con lo cual esa persona obviamente no está funcionando en el ver para creer, sino que está funcionando en el creer para ver. Y ese es el mecanismo creativo de nuestra mente, o sea, el mecanismo creativo del hombre, o sea, del ser humano. ¿Cómo creamos cosas? Creamos cosas concibiéndolas en nuestra mente y posteriormente, a partir del proceso creativo, eso que concebimos en nuestra mente se materializa. Ahora, ¿cuáles son las trabas a materializar eso? Deseamos algo, está bien, lo concibo en mi mente y lo he concebido, pero no se ha materializado. O sea, lo creo, pero no se ha materializado. ¿Qué fue lo que pasó? Y muy sencillo, lo creíste, pero no totalmente. Hay en tu mente algún grado o pequeño, mayor o menor de duda, o sea, de no creencia. La duda es lo contrario de la creencia. La creencia total es la fe y la duda es el enemigo de la fe. Está bien, muchas veces mencionada en la Biblia como el demonio o el engañador. Obviamente que el demonio rojo de los cuernos no existe, pero el demonio de la duda sí, que es en realidad el que se puede colar en tu mente, reducir el nivel de creencia y de esa manera destruir el poder creativo. O sea, concretamente, todo lo que podemos visualizar en nuestra mente de manera perfecta, necesariamente se va a materializar, se va a transformar en un resultado, en mayor o menor tiempo, en función del poder de esa creencia. Ahora, ¿qué es la fe? Y la fe es esa creencia total, que es la que garantiza el resultado. ¿Cuál es nuestra situación normal? Y nuestra situación normal es de no fe. No tenemos suficiente fe. La realidad del ser humano en la sociedad actual, en nuestro estado evolutivo, es que no tenemos suficiente fe. No tenemos la capacidad de decretar algo, o sea, de crear algo en nuestra mente que todavía no se ve.
porque confiamos demasiado en los sentidos, o sea, estamos engañados por los sentidos. Silvia dice además el mierdo, que sería como una mezcla entre el miedo y otra cosa, ¿no? Que le da como un adjetivo al miedo. Realmente el miedo merece ese adjetivo, por eso Silvia lo llamó el mierdo. Está bien, está muy bien, es una buena palabra. Sí, el miedo es la duda, es lo mismo, ¿está bien? La duda, el miedo son la misma cosa. ¿Qué son? Son el sentimiento de que el futuro no va a andar bien, de que lo que yo creo no va a ser. Eso es duda, eso es miedo. O pues, digamos, se inicia como una duda y las consecuencias de esa duda se pueden transformar en miedo. Es lo mismo. Es la inseguridad en el poder creativo que uno tiene. Ese es nuestro enemigo mortal. ¿Está bien? Fíjense, pensemos por un minuto que todo lo que se concibe en nuestra mente se materializa en el mundo material. Se materializa, se realiza, se concreta, se manifiesta. Son todas palabras que se refieren al mismo proceso creativo, de pasar de una concepción mental a algo concreto en el mundo material. Si pensamos por un momento que todo lo que se concibe en nuestra mente se materializa, entonces la vida es perfecta, es el paraíso, o sea, podemos lograr todo lo que podamos concebir. Entonces, ¿cuál es la falla? Y la falla es que no podemos concebir. No tenemos dominio sobre la mente, entonces todo lo que visualizamos en nuestra mente es solo parcial, es muy pequeño y no compromete al total de la mente, sino solamente una parte. Entonces, solamente logramos creer con una pequeña parte de la mente, mientras todo el resto de la mente, ¿en qué cree? Cree en otra cosa, que está determinada por las creencias que nos fueron inculcadas, los programas que a partir de esas creencias se generaron, todos nuestros prejuicios, miedos, angustias, ansiedades, todo lo que nos fue siendo programado por el sistema educativo, por los medios, por nuestros padres, por lo que fuimos percibiendo. O sea, fuimos toda la vida funcionando de afuera hacia adentro. O sea, toda la realidad material ya creada fue creando nuestras creencias. Tratemos de no confundirnos con las palabras. Fue creando nuestras creencias. Y esas creencias volvieron a crear la realidad hacia afuera. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es perpetuando todo. Estamos repitiendo el pasado, porque las creencias se me generaron en el pasado por mi educación. Esas creencias representan lo que yo verdaderamente creo. ¿Por qué? Porque comprometen el 99% de mi mente. Y cuando yo ahora digo, yo creo que voy a conseguir este trabajo, por ejemplo, está bien, lo estoy creyendo, pero con un 1% de mi mente. El resto de mi mente está pensando que es difícil, que no se puede, que no hay trabajo, que no me van a querer, que me va a ir mal, que la entrevista es muy complicada, que mi currículum no es suficiente, que no tengo la edad adecuada, que soy muy chico, que soy muy, muy grande, que no tengo los estudios, que me sobran estudios, que estoy sobrecalificado, que estoy subcalificado. Todo eso llena mi mente y en un pedacito restante está la creencia de, bueno, voy a intentar buscar un trabajo. Obviamente esa mente no está concibiendo un futuro de un nuevo trabajo. Y si no concibe eso en su totalidad, no lo puede crear. Así de sencillo. O sea, nuestro elemento creativo es nuestra pantalla de conciencia, lo que ahí podemos concebir. Ahora, si esa pantalla no la podemos dibujar, y bueno, entonces no podemos crear. Es así de simple. Tenemos que trabajar forzadamente para lograr un dominio sobre nuestro poder de visualización y sobre el dominio de nuestra mente a través de todos los ejercicios posibles de meditación, de control mental, de concentración, de reflexión, de lo que sea, para lograr un mayor control sobre nuestra pantalla mental, porque lo que ahí proyectemos es lo que se va a crear.